Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a leer el Salmo 6 y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libera mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerzas de gemir. Toda la noche inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. La inscripción del Salmo 6 nos dice que David escribió este salmo, pero no estamos seguros cuándo lo escribió. Podía haber sido compuesto en tiempos de la rebelión de Absalón, cuando David era viejo, estaba enfermo e incapaz de manejar toda la compleja responsabilidad del reino. El fracaso gradual de David como líder visible fue uno de los puntos de venta de Absalón a robar el corazón de los israelitas, segunda de Samuel 15, 1, 6. Pero el salmo podía haber sido escrito en cualquier momento durante el reinado de David, cuando estaba enfermo y siendo atacado por sus enemigos. Describe su difícil situación: enemigos de afuera, temores de adentro, y clama a Dios pidiendo misericordia. Estaba seguro de que se enfrentaba a la muerte, lo que indica que su experiencia era real y que no estaba usando la enfermedad y la guerra solo como metáforas por sus problemas personales. Nejigot significa instrumento de cuerda y Sheminit significa octava, que puede referirse al número de una melodía familiar, una octava más baja para las voces de los hombres, o el número de cuerdas de instrumentos que se va a tocar. Usted encuentra el Sheminit también en el título del Salmo 12. El Salmo 6 es el primero de 7 salmos penitenciales en los que los escritores son disciplinados por Dios y experimentan el sufrimiento. Los otros salmos son el 32, el 38, 51, 102, 130 y 143. Y todos estos salmos nos ayudan cuando necesitamos confesar nuestros pecados y acercarnos a nuestro Padre. En este salmo, David registra las etapas de su difícil experiencia de pasar por la fe de la prueba al triunfo. Primero, registra el dolor por la disciplina, del 1 al 3. 8 veces el Salmo de David se dirige a Dios como Señor Jehová, el nombre del pacto de Dios, y la dirección en el versículo 1 se repite en el 38:1 y en Jeremías 10:24. Cuando Dios trata con sus hijos, usualmente primero reprende y castiga, así como los padres primero advierten a los hijos de la desobediencia y luego los disciplinan. De acuerdo a esto, algunas veces Dios nos castiga para lidiar con nuestra desobediencia, pero otras veces nos castiga para prepararnos para lo que nos espera. Es como el entrenamiento de un atleta para una carrera. David pensó que Dios estaba enojado con él, pero eso no era necesariamente cierto. Sin embargo, cuando se considera que estaba rodeado de enemigos, malhechores y más enemigos, y que su cuerpo estaba débil y con dolor, y su alma estaba apesadumbrada o turbada, se puede ver por qué sentía como si estuviera bajo el objetivo de la espada. David sintió del 4 al 5 que Dios le había dado la espalda y lo había abandonado, así que le pidió que volviera, y entonces comenzó a razonar con él.
Todo judío sabía que el Señor era misericordioso y clemente, así que David le pidió a Dios que le manifestara esa misericordia y le perdonara la vida. Además, ¿qué ganaría el Señor al permitir que David muriera? El rey Ezequiel utilizó un enfoque similar cuando oró por la liberación de la muerte. Isaías 38, 18, 19. La palabra sepulcro en el versículo 5 es Sheol, una palabra que puede significar el sepulcro o el reino de los muertos. Aquí significa esto último. En los tiempos del Antiguo Testamento la gente no tenía la clara revelación de la vida después de la muerte que fue traída a través de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:10. Aunque había vislumbre de lo que Dios tenía reservado para su pueblo, un cuerpo en la tumba no puede alabar o servir a Dios, y David no estaba seguro de lo que su espíritu podía hacer por el Señor en el sepulcro. Conclusión: sería más sabio que el Señor lo liberara y lo dejara vivir. David todavía tenía mucho trabajo que hacer. En la desesperación del 5 al 7, hemos pasado de un salmo matutino 3:5 a un salmo despertino 4:8 y de vuelta a un salmo matutino 5:3. Ahora tenemos un salmo despertino 6:6, pero mientras que en los salmos anteriores el Señor dio sueño y paz a David, aquí encontramos al rey sin sueño debido al temor y al dolor. Estaba cansado de gemidos, sacudidas y gritos, y pasaba mucho tiempo llorando. Empapé mi almohada, empapé mi sofá. Versículo 6. El sueño había sido reemplazado por el sufrimiento. El sueño es importante para sanar, así que la falta de sueño de David solo empeoraba la condición. La condición debilitada de David fue revelada por la opacidad de sus ojos. Es notable lo mucho que los médicos pueden descubrir acerca de nuestra condición física al mirarnos a los ojos. El hombre que yo consideraba un líder espiritual piadoso una vez dijo: oigo a los cristianos decir que su dolor y su enfermedad lo acercaron a Dios, pero en mi caso así no sucedió. Eso nos animó. Nuestra propia experiencia hemos aprendido que la enfermedad y el dolor nos hacen mejores o amargos, y la diferencia es la fe. Si nos volvemos a Dios, oramos, recordamos sus promesas y confiamos en Él, encontraremos su gracia suficiente para nuestras necesidades. El Señor puede que no haga lo que pidamos cuando lo queramos, pero hará lo que sea necesario y nos ayudará a glorificar su nombre. La pregunta que debemos hacernos no es cuándo saldré de esto, sino qué puedo sacar yo de esto. Y la alegría de la liberación 8:10. En este punto hay un cambio repentino y sorprendente del sufrimiento a la alegría, una experiencia registrada en otros salmos 22, 56:10. No importa si este cambio ocurrió después o inmediatamente después de que David oró, pero él sintió sanidad en su cuerpo y paz en su corazón y mente. Tal vez le llegó la noticia de que el enemigo se había retirado, o mejor aún, había sido derrotado, y sabía que Dios estaba escuchando sus gritos. Otra vez, sus circunstancias no habían cambiado en absoluto, pero David sintió el testimonio de Dios en su corazón de que todo estaría bien. El Señor había escuchado su llanto y sus peticiones y había estado en su oración. Él usó esta experiencia para glorificar al Señor mientras testificaba a sus enemigos. No sabemos cómo le transmitió el mensaje, pero David no tardó en orar a Dios por lo que había ocurrido. Tal vez las palabras de los versículos 8 y 10 son un apóstrofe, un discurso dirigido a personas que no estaban presentes, pero que tienen sentido para aquellas personas que lo escuchan o lo leen. Sus enemigos dijeron que David estaba acabado, pero el fracaso de su predicción los alejaría y avergonzaría y los derrotaría. La palabra apártate de mí está citada en Mateo 7:23 y parece bastante definitiva.
Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, Señor, porque tu disciplina siempre traerá a nuestro corazón consuelo, Padre Celestial. Siempre nos capacitará, Padre Celestial. Oh Dios eterno, Señor, te pedimos, oh Santo Espíritu de Dios, que seas tú siempre guiándonos, ayudándonos, Padre Celestial, dándonos cada día más y más de ti. Oh Dios eterno, te pido que tu amor y tu presencia y misericordia siempre nos llene. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo, Padre Celestial. Amén y amén.